Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Muy bienvenido a un nuevo programa de Hablemos de Copropiedad. Vamos a conversar un tema que generalmente necesitamos los administradores de apoyo, que está relacionado con la parte legal. Y para ello entonces tenemos un invitado muy especial el día de hoy. Ya lo vamos a presentar primero, como siempre. Debo saludar a Valle Azul, que son líderes en limpieza, mantención y reparación de piscinas. A Ingelif, empresa de mantención de ascensores en la que se puede confiar plenamente. Copropiedad Legal, profesionales expertos en la actualización de reglamentos de copropiedad. Vivocondominio.cl, empresas especializadas en auditorías, asesorías contables y capacitaciones de administradores. Y el curso de administración de edificios y condominios 100% online, en vivo para todo Chile, con profesores expertos en administración, cursoslaborales.cl. Ahora sí, quiero saludar, darle la bienvenida, es primera vez que está con nosotros, estuvo en A 2026 también, a don Gonzalo Moya. Él es abogado y fundador de Justia Comunidad, estudio jurídico dedicado a asesorar comunidades. Gonzalo, qué gusto de tenerte en el programa. Muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Bien, y tú, Aníbal, muchas gracias. Primero que todo, muchas gracias por la invitación a este programa. Es un honor estar aquí, poder ser entrevistado por alguien que tiene una gran experiencia de más de 40 años en temas de administración de condominio. Y aquí la idea también es siempre estar apoyando a los administradores y a las comunidades para una mejor profesionalización del tema, todo lo que sea relacionado con la comunidad. Perfecto. ¿Qué te motivó a ejercer el derecho enfocado en copropiedad inmobiliaria en general, ¿verdad? Habiendo tantas otras aristas que posiblemente incluso sea hasta mejor comercialmente hablando. Mira, antes, eso es una buena pregunta porque esto hay que recalcarlo al inicio, ya terminando mi estudio y ya egresado de la universidad. Mi interés siempre estuvo en el área del derecho público. Yo ahora estoy haciendo un magíster en Derecho Administrativo. En mi misma casa de estudio, yo soy abogado de la Universidad de los Andes. En ese mismo sentido, empecé a estudiar la ley de copropiedad, la ley 21.442, y me di cuenta que hay una nueva responsabilidad administrativa del administrador, más la autorización administrativa respecto o autorización habilitante para el ejercicio del administrador, que es estar en el Registro Nacional de Administradores. Entonces ahí siempre va a estar este nexo causal respecto al derecho administrativo con la copropiedad inmobiliaria. Aparte que también dentro del tiempo creando justicia comunidad y estudiando la normativa, me he dado cuenta que igual es un área del derecho que igual ha sido muy dejada por el lado por los abogados o simplemente actúan en ciertas situaciones en específico. Pero también esto se suma a un componente personal. He vivido toda mi vida en comunidad. Yo durante 26 años he vivido en departamento. Soy trillizo. Me tocó convivir con mi hermano durante... Mis otros dos hermanos, somos gemelos, eso sí. Ya. Cada uno tiene, somos distintos. Pero me ha tenido que compartir durante 22 años, me tocó compartir pieza con mi hermano. Y ahí sí que había conflicto. Ok. Y entonces, en parte de eso, ahí nace esta intención de que al final, a esta necesidad de que entre la vida en comunidad, no tiene que ser de una forma reactiva, ¿no? Sino que se puede actuar como una herramienta preventiva, mejorando la organización y la convivencia dentro de las comunidades. Ahora, ¿qué esto de y de dónde surge Justia Comunidad y qué necesidades detectaron ustedes en el mercado de la copropiedad? Mira, Justa Comunidad surge a partir de la constatación de una brecha importante en el mercado del desconocimiento generalizado en la normativa de copropiedad, considerando que la ley entró en vigencia de 2020, a principios de 2023, a finales de 2022, y ya entró en su totalidad de vigencia con la con la publicación del reglamento de la ley el 2025 y que dio el año para actualizar el reglamento hasta el 9 de enero del 2026. Y en base a eso, muchas comunidades toman decisiones sin sustento legal, lo que deriva en conflictos que podrían haberse evitado con una adecuada comprensión de la ley.
En ese contexto se identificó que problemas no es únicamente jurídico, sino estructural, conflictos entre vecinos, morosidad, decisiones invalidadas y una gestión desordenada que genera el desgaste permanente. Frente a esto, Justa Comunidad se configura como un sistema de acompañamiento legal y estratégico, orientado a ordenar la gestión comunitaria, prevenir conflictos y asegurar el cumplimiento normativo de manera continua. De esta manera igual es importante dejarlo claro, como que yo sé que somos seres humanos y que los conflictos van a seguir existiendo, pero la idea es que la gente sepa las reglas claras de la cancha dentro de las comunidades, de cómo pueden resolver los conflictos, a quién tienen que concurrir, si es que hacen una conducta que está regulada en el reglamento, que sepan qué es lo que dice el reglamento y que tenga la base y sustento legal también, si es que el comité o el administrador le quiere imponer una multa, lo puede hacer. Ahora, específicamente, ¿cuál es el servicio que ustedes están brindando a las comunidades? Mira, ahí tenemos un servicio tanto de ¿Cómo nació Justa Comunidad? Fue por el tema de esta necesidad legal que había con la actualización de los reglamentos de copropiedad, que existe hasta el día de hoy. O sea, hay más de 30.000 comunidades que no actualizaron su reglamento a la fecha. Igual ahí se sustentaron con la circular que dictó el MIMBU respecto a que todavía podían seguir actualizando su reglamento a la fecha, pero también eso hizo crecer el proyecto donde encontramos otras brechas, otras situaciones legales que tenían conflicto y que al final los comités y el administrador necesita tener este sustento legal, Entonces con eso nace de hacer el servicio de actualización de reglamento, está el servicio de membresía para apoyar a las comunidades semestralmente donde se incluye asesoría 2 veces por mes al comité de administración por las dudas respecto a copropiedad inmobiliaria, hacer la revisión de diagnóstico de compliance de todo lo que sea normativo, no solamente copropiedad inmobiliaria, porque eso también es un desconocimiento tanto del comité, de algunos administradores, de que creen que con la actualización del reglamento es suficiente pero hay otras normativas aplicables. Está la ley Carín, están los contratos de trabajo, que puede estar la inspección de trabajo, entrar a revisar. Hay temas que también tiene que intervenir un prevencionista de riesgo, como el plan de emergencia, el plan de evacuación. La ley obliga a hacer un plan de evacuación, que si es que no se entiende es como una operación Daisy, de evacuación del edificio, y la ley lo obliga a hacerlo todos los años. Yo que viví en departamento, ahora vivo en una casa, nunca tuve una operación de evacuación en mi edificio. Entonces, como hay muchas cosas que es necesario que las comunidades tengan claro, que sepan, que tengan claro que al contar con un acompañamiento legal pueden existir y evitar ciertas multas que de repente la administración puede llegar a sancionar a la comunidad con una multa exorbitante que terminan sin caja las comunidades o sin flujo, les significa a las comunidades, a los copropietarios y arrendatarios que tengan que pagar los gastos comunes un aumento excesivo de sus gastos comunes. Mencionaste recién y me quedó dando vuelta lo de los reglamentos de copropiedad. Eh, Había un plazo que se venció en enero de este Ujú. año, pero de ahí la autoridad, la Secretaría Ejecutiva de Condominio, señaló que no se iba a multar y no daba lo mismo cuando lo hicieran en realidad. Eso significa entonces que ya no existe esa exigencia para modificar el reglamento de copropiedad, o sea, da lo mismo que yo me sigan usando el reglamento original. No, mira, no es que de lo mismo, eso se hizo a través de una circular que dictó el organismo, a través de, no me acuerdo si era la circular 5 o 7 que Da dictó, lo se dictó el mismo. 21 de diciembre del año pasado, donde ahí las potestades de interpretación de la norma, en base al artículo 100 de la ley, un artículo del reglamento de la ley que habla sobre la obligación que tiene el comité de actualizar el reglamento. Lo que dice si la circular a fin del cabo, y en resumen, a grandes rasgos, es que la ley se puso en dos situaciones. Habían comunidades que normativas antes de la 19.537 se podían regir bajo la copropiedad inmobiliaria sin la necesidad de tener un reglamento de copropiedad. Y aquellas comunidades que sí necesitaban tener un reglamento de copropiedad para poder estar bajo el régimen de la ley de copropiedad inmobiliaria. Y ante estas dos situaciones, el organismo dijo, estas comunidades que no contaban y tenían la obligación de tenerlo, si no lo tienen a la fecha del 9 de enero de este año, que ya pasó el plazo,
se les va a aplicar el reglamento modelo del mismo. Pero aquellas comunidades que ya cuentan con un reglamento, como gran porcentaje de las comunidades que hay en nuestro país, se encuentran en una dictomonía de dos situaciones jurídicas, porque al final lo que dijo la normativa dijo, la obligación persiste, reconoce el organismo que no tiene los funcionarios públicos para poder salir a fiscalizar y ver el cumplimiento de la norma, pero que aquellas, como todo lo que diga el reglamento que tenga la comunidad vigente, va a persistir, pero todo lo que sea contrario a la ley 21.442 queda derogado tácitamente y se aplica la nueva ley, entonces la comunidad se encuentra en una situación de que va a estar regulado con dos cuerpos normativos. Lo que diga el reglamento de su comunidad respecto a todo lo que es la individualización de los bienes Sí, comunes. pero ok, Dime. pero derechamente para ir al grano, mi pregunta era, ¿verdad? No tengo ninguna obligación como comunidad de ahora de modificar el reglamento, porque efectivamente, no, dejando de lado las cláusulas o artículos que se contrapongan a la nueva ley de copropiedad, entonces yo podría seguir eternamente usando ese reglamento o en algún momento alguna autoridad me podría fiscalizar o me podría sancionar, por ejemplo, si pasa algo en el juzgado de policía local y al tribunal se le ocurre pedirme el reglamento de copropiedad, ¿tendría la O facultad sea, el reglamento, o sea, el tribunal para multarme porque no he cumplido con la ley? más que multar directamente a la comunidad por el caso de las sanciones, es directamente por eso. Si las que la sanción no está estipulada en el reglamento de copropiedad y se impugna esta sanción, el tribunal, el juzgado de policía local va a dejar inválida la sanción, porque no está De dentro del acuerdo, reglamento de copropiedad. de acuerdo. Pero, Entonces, se va a perder efectividad. Ese gran problema de esta dictonomía que existe en las comunidades que no quieran actualizar su reglamento, porque se basan de esto, es que van a perder efectividad, el comité va a perder peso, no va a poder... Aparte, en lo personal, yo creo que es perderse una gran oportunidad a las comunidades de poder regular correctamente sus comunidades. O sea, eso es lo que viene a permitir la ley. Si al final el reglamento de copropiedad es un acuerdo entre particulares. Hay que cumplir con lo que dice el mínimo legal, pero eso no permite que las comunidades puedan regular cosas que estén dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, ¿no habrá perder esa una... oportunidad, Ok, ¿no habrá alguna contradicción a la misma ley el que en este caso la Secretaría Ejecutiva de Condominio haya desestimado una obligatoriedad que había impuesto la ley, como era tener el reglamento de copropiedad modificado? Eh, ¿Se podría pensar en algo así o tiene el Ministerio la facultad para hacer este tipo de cosas? o sea, totalmente. Yo creo que ahí hubo una interpretación incorrecta por parte de la Secretaría, por la Secretaría, por un tema de que podría haber prorrogado el plazo, podría haber solicitado o haber entrado al Congreso una normativa que permitiera hacer esta extensión por un año más, 2 años más. Se ha visto en otras áreas del derecho que se ha permitido hacer esto, porque, a ver, son más de 40.000 comunidades, o sea, y era un boom el tema en un año donde de la nada mucha gente estaba corriendo por el reglamento a la fecha, hasta que apareció el 21 de diciembre, salió esta normativa y ahí hubo un relajo, yo no diría de los administradores, yo creo que más del comité, más... Porque algo que me ha servido esta experiencia dentro de las comunidades es que uno cree que el administrador es el malo de la película, pero al final hay un desconocimiento en la norma y todo, que también el comité aporta mucho en ese tema. Ok, ¿qué beneficios concretos obtiene un administrador, incluso la comunidad, cuando se trabaja con un respaldo legal especializado? El principal beneficio es la seguridad jurídica en la toma de decisiones. Yo creo que un administrador que cuenta con un respaldo legal puede actuar con certeza frente al comité, la comunidad, y lo que reduce significativamente el margen de errores. Esto permite anticiparse a los conflictos, aplicar correctamente las herramientas legales disponibles y evitar situaciones que puedan escalar a instancias jurídicas sancionatorias. En términos prácticos, se traduce en una gestión más ordenada, eficiente y alineada con la normativa vigente, pasando de un modelo reactivo a uno preventivo, que creo que eso es lo que el gran dilema que tienen hoy las comunidades. Ok, correcto. Eh, ¿Algún ejemplo que tú creas que pueda ser conveniente ahora señalarlo?
en cuanto a lo que acabas de decir. No sé, pues puede ser la revisión de los contratos laborales, que justo en el tiempo de la actualización del sueldo mínimo, por ejemplo, eso obligaba a los administradores a tener que actualizar a la fecha los reglamentos de los trabajadores. Está Ujú. el tema de estar al día con el protocolo de la ley Carín, porque eso también es un tema para los administradores que igual ellos son mandantes, son mandatarios y tienen conflictos con algunos copropietarios y ellos también tienen que tener este resguardo y tienen que saber cómo pueden actuar, a quién tienen que denunciar, si tienen que denunciar al comité de administración o van directamente a la inspección del trabajo a hacer la denuncia. Ese tipo de cosas también es importante que las comunidades lo sepan, como creen que es la ley de copropiedad y es todo lo que tienen que preocuparse en temas legales, pero hay otras normativas aplicables. ¿Cuáles serían los errores legales más comunes que tú has visto que están cometiendo hoy día los administradores? Bueno, yo creo que podría encontrar tres errores frecuentes que me ha tocado revisar o comentar en grupos donde hay administradores. Es que utilizan reglamentos genéricos o se quedan con el reglamento modelo del MIMBU que sí, deja principios claros, pero creo que yo soy crítico de utilizar el reglamento modelo del MIMBU porque se pierde toda la historia de la comunidad, todo lo que los permisos que se obtuvieron para poder edificar en la comunidad, el tema del DOM, todo se queda, ahí se saca, no lo retienen. La aplicación de sanciones o multas sin un debido procedimiento. La ley de copropiedad vino a regular que el tema de las multas es un tema sensible y tiene que haber un debido proceso para su aplicación. No es solamente llegar y decir, ah, ya te saco una multa, le doy la boleta que me certifica que le emití la multa, sino que tiene que haber un debido proceso, él tiene que tener derecho a poder ser oído, tener descargo. Y ahí da también mi parte de derecho administrativo, de querer regular un debido proceso. La ley vino a establecer nuevos principios del derecho administrativo, como el tema de la transparencia, la probidad en el uso de los gastos que tenga que tener en la comunidad. Pero también está el tema de que de repente se adoptan decisiones fuera de la asamblea o sin cumplir con los requisitos legales. Sin embargo, el error más transversal es la falta de una lógica preventiva. Muchos administradores actúan cuando el problema ya se ha manifestado, en lugar de anticiparse mediante una gestión estructurada y jurídicamente respaldada. Eso también pasa respecto cuando hay un cambio de administrador. Respecto cuando llega el administrador nuevo, empieza a hacer como el análisis de todas las situaciones de la comunidad que acaba de tomar y se da cuenta que el administrador anterior tiene una olla a presión que va a explotar en cualquier momento. Y ahí también es importante tener la asesoría legal o acompañamiento legal especializada para poder ordenar, que decir como ya, esto es lo más primordial, esto es lo que primero que tenemos que sacar, después esto, y ir limpiando de cierta manera el desastre que puede haber dejado el administrador anterior. Ah, Pero perdona, eso, pero cuando tú hablas de desastre que haya dejado el administrador anterior, ¿te estás refiriendo a que por negligencia de ese administrador o porque quizás el comité de administración, al no tener conocimiento, también ha impedido un poco el funcionamiento de ese administrador? es un trabajo conjunto. Yo creo que ahí hay un error, no hay un culpable totalmente. Yo creo que aquí hay un culpable compartido porque el comité de administración también tiene un deber de vigilancia frente al administrador. También está el tema del desconocimiento del comité respecto a la normativa. Pero también ahí hay un deber del administrador o sea, yo lo veo en la práctica, como el administrador le dice al comité, oigan, hay que hacer esto, hay que ir avanzando en esto, pero el comité quiere hacer otra cosa y le pisa el acelerador al administrador, no puede avanzar con lo que es importante, porque para el comité puede ser otro tema más importante. Y ahí también hay un tema de límites del mismo administrador, ¿sabe? Que puede llegar a un punto de que, no sabéis qué, independiente de que esta comunidad me puede servir y todo no es un buen equipo de trabajo. Po. Si al final aquí los que participan son principales, son tres actores. Pues, está la asamblea, el comité y el administrador. Y si no hay un trabajo conjunto, al final siempre va a ser visto por la gente o por las personas, es que el administrador es el malo de la película, pero no es así realmente. Porque Ahora, hay buenos administradores, totalmente. Eso es claro que verdad. sí, por supuesto, en eso puedo dar fe. Ahora, referente a esto mismo que tú acabas de decir, el ejemplo que acabas de poner, ¿cómo el administrador podría resguardarse de ser acusado? Porque por todo lo que tú acabas de decir, ¿verdad? Que dejó esa bomba de tiempo,
¿verdad? Que se culpa al administrador muchas veces, a pesar de que el administrador tal vez haya hecho las recomendaciones oportunamente, pero el comité pensando, ¿verdad? En que hay otras cosas que pudieran ser más importantes, las deja de lado. Pero en cualquier momento, ese mismo comité que estaba impidiendo que ese administrador ejerciera de manera apropiada su actividad, lo pueda acusar ante el MIMBU, ante, digamos, Ujú. el registro de administradores. Entonces, por incumplimiento, a pesar de que ellos tal vez ellos mismos estaban impidiendo el que la administración ejecutara ciertas acciones. Con las recomendaciones que hace el administrador, ¿cómo se puede resguardar ante este tipo de situaciones que se pudieran presentar más adelante para que pueda tener algún medio de prueba si es acusado por ese comité o por un nuevo comité de faltar a sus obligaciones? Mira, ese es un tema interesante que me acabé de preguntar porque derechamente es como el área ya de especialidad interna mío, que es el tema administrativo y esta nueva responsabilidad administrativa. Hay un procedimiento administrativo a la Secretaría del MIMBU, o sea, ante el Serviu, porque es el organismo Mm. competente para el procedimiento sancionatorio. Tiene que haber un debido proceso. Ahí lo que yo le recomendaría al administrador es que cualquier cosa que tenga que decirle al comité o a la comunidad de información que tenga que hacer, quede todo registrado en papel. O sea, correo electrónico, que él informó debidamente, hubo un tiempo de anticipación, que se note, recordando que el contrato el trabajo del administrador a final de cuentas, es un mandato. El mandato requiere que el actuar dirigente, como siempre, por la definición que nos da el Código Civil respecto a la confianza que tiene que tener el mandante con el mandatario respecto a su actuar y el actuar diligente que tiene que tener. Siempre ahí lo más primordial es tener, porque siempre en este debido proceso administrativo que tiene que haber, por la dictación de la resolución sancionatoria que pueda dictar el servicio, tiene que haber un derecho a descargos a ser oído por parte del administrador, porque aquí está el derecho también del comité o de las mismas comunidades que puede iniciar un proceso sancionatorio contra el administrador. Ahí lo más importante es siempre tener todo respaldado en un correo electrónico que diga como, oye, hacer este recordatorio como, no sé, el tema por caso ejemplo, las bombas de agua del edificio. Oye, querida comunidad o estimado comité, está fijada la fecha para la realización de las bombas, está el presupuesto aquí y tener todo documentado, si eso es lo más importante. El Ok. WhatsApp puede servir, pero yo creo que es mejor el correo electrónico, Es personalmente. mejor que, legalmente yo creo que es más claro, por último, el Sí. tenerlo a través del correo electrónico, el WhatsApp es demasiado informal, pienso. No O sé, sea, igual, Rodrigo. igual ahí los tribunales han autorizado la utilización de los WhatsApp, pero igual es muy informal. O sea, a lo mejor Correcto. De existe acuerdo. tener esta doble comunicación. Porque es más rápido escribirle al comité por un grupo WhatsApp donde el administrador está bien tener una comunicación Para rápida con la emergencia. comunidad por temas de emergencia, pero todo lo formal y todo lo que sea de trabajo, correo electrónico. Ok, correcto. Eso queda claro. Entonces así por lo menos se puede llevar esta situación. Ahora, aprovechando lo que estamos conversando, hemos visto algunos casos en que el político de turno, que es el Ceremi de la El vivienda mismo. de la región que sea, ¿verdad? Tiene que recibir esa acusación y a veces sin tener ningún tipo de preparación jurídica, ¿verdad? Puede tomar digamos, alguna decisión que hemos visto como asociación gremial que han sido eh, exageradas en algunos casos, absolutamente fuera de toda lógica, ¿verdad? Porque, bueno, es gente política que más le importa el voto que, en este caso, perjudicar a un profesional serio como puede ser un administrador responsable. ¿Existe algún tipo de apelación que pueda hacer el administrador ante alguna
alguna sanción o un juicio a la rápida que puede hacer la persona esta, el Ceremi que recibe esa acusación? Mira, eso igual es también importante, la ley lo regula, pero la ley solamente regula lo que es el recurso administrativo frente al mismo órgano que dictó el acto sancionatorio, que es el recurso de reposición, que pero aquí la ley también considera el recurso de reposición y el jerárquico, que son los dos recursos por autonomía dentro del derecho administrativo que uno puede ejercer frente al mismo órgano que dictó la sanción, que puede ser una amonestación por escrito, una multa o incluso la sanción más grave que te expulsen del registro y que es inhabilitado para ejercer profesionalmente. Pero Ok, eso es la vía administrativa. La ley no dice otros tipos de pero hay otros medios de impugnación. Uno igual después puede ir a un tribunal. Uno puede ir a un tribunal ordinario, alegar la falta de proporcionalidad y a hablar como temas de procedimiento. Ahí entra en aplicación la ley de procedimiento administrativo, la ley 19.880. O sea, no es la única instancia que uno que pueda apelar directamente al organismo, sino que ya uno puede ir a apelar a un tribunal de justicia, directamente. ok. Ustedes como Justia Comunidad, ¿ofrecen ese servicio a los administradores de servicio de defensa, asesoría en el caso de este tipo de reclamaciones? O sea, queremos apoyar a los administradores que tengan este tipo de problemas, pero también queremos dejar claro que si ya estamos trabajando con una comunidad, no queremos tener un conflicto de interés. Como la idea es que si llega un administrador que ya tiene iniciado este procedimiento, eh, y yo no estoy trabajando con él en ninguna comunidad, yo no tengo problema en defenderlo. Ah, Como claro, claro. yo te doy la asesoría legal, pero te hago el acompañamiento. De hecho, yo hice un webinar respecto de esta nueva responsabilidad y di los tips, lo mismo que te acabo de comentar respecto a la escrituración, de tener el tema de los correos electrónicos, pero yo tampoco puedo tener un conflicto de interés donde ya, porque a ver, me contrata un administrador para la comunidad, Sí, tanto, me paga la comunidad lo honorario por sí, eso dar se este entiende. acompañamiento. Entonces, como también ahí hay que mantener el tema de... Pero es Sí. como siempre se puede dar el mínimo, ¿cachai? Correcto, ok, perfecto, me queda absolutamente claro. Estamos conversando con Gonzalo Moya, abogado y fundador de Justia Comunidad, que es un estudio jurídico dedicado a asesorar comunidades precisamente. Y habría que preguntarse también entonces si a administradores, y en algunos casos lo puede hacer. Vamos a una pausa, volvemos en 5 segundos, no se muevan porque volvemos rápidamente. Bueno, ya estamos de vuelta y antes de seguir conversando con Gonzalo Moya, abogado, quiero recomendarte que debes mantener tu piscina siempre en perfectas condiciones con los expertos. Valle Azul es líder en limpieza, mantención y reparación de piscinas. Deja en manos de profesionales serios el cuidado de la piscina de tu condominio y disfruta de un agua limpia y segura todo el año. Más información en valleazulspa.cl o escríbenos al WhatsApp +56 961 206 001. Valle Azul, especialistas en piscinas, especialistas en tranquilidad. En tu comunidad, la seguridad de los ascensores no se negocia. Confía en Ingelift, expertos en mantención con años de experiencia, certificación del MIMBU y un equipo de primer nivel. Con Ingelift tienes la tranquilidad que tus ascensores están siempre en las mejores manos. Llámalos al 225-010-752 o ingresa a ingelif.cl. ¿Eres administrador o parte del comité de tu comunidad? En vivo en condominio.cl encuentras el respaldo que necesitas. Somos consultores con más de 20 años de experiencia en gestión contable, capacitación y auditoría financiera para comunidades. Te ayudamos a optimizar la administración, tomar mejores decisiones y resolver todas tus dudas con asesorías expertas y confiables. Visítanos hoy en vivo en condominio.cl y recibe el apoyo profesional que tu comunidad merece. Atención, esto es muy importante. Tenemos una noticia. Pronto, nuestros amigos de Vivir en Condominio.cl o Vivo en Condominio.cl va a dar inicio a sus cursos de capacitación, donde se capacita a administradores, a personal de la administración en todo lo que esté relacionado
con la parte contable y financiera de las comunidades. Y si quieres profesionalizarte como administrador de condominio, aprende junto a profesores con amplia experiencia en la gestión de comunidades y adquiere los conocimientos necesarios para acreditarte en el Registro Nacional de Administradores. Este curso es ideal para personas que quieran especializarse en administración de comunidades. No te pierdas esta oportunidad de crecer profesionalmente y para más información e inscripciones ingresa ahora a cursoslaborales.cl. Y bueno, vamos a ir conversando con nuestro amigo Gonzalo Jara. Él es abogado, especialista en copropiedad inmobiliaria. Y estábamos conversando sobre diferentes situaciones que se pueden dar en las administraciones y algunos errores que cometen las comunidades, los comités y los administradores, por lo cuales pudieran haber situaciones complejas, especialmente si éstas redundan en alguna sanción para la comunidad. ¿Qué implicaciones legales tienen ahora los administradores con esta ley que antes no existían, Gonzalo? Mira, siguiendo retomando la pregunta anterior que habíamos conversado respecto a esta nueva responsabilidad administrativa que tiene el administrador, con la ley se establece el Registro Nacional de Administradores, lo que implica que el ejercicio de la función se encuentra sujeto a una supervisión estatal. En consecuencia, los administradores pueden ser fiscalizados y sometidos a un procedimiento sancionatorio. Las sanciones pueden incluir una amonestación, una multa, incluso la exclusión del registro, lo que impide continuar con el ejercicio de función y esto marca un cambio sustancial en el estándar de la actividad, que pasa de una lógica operativa a una lógica de cumplimiento normativo. Ya no simplemente estar preocupado, el administrador no tiene que estar simplemente preocupado de estar cumpliendo con el labor de, actual que hace como administrador, sino que también tiene que estar velando por el cumplimiento normativo de la ley de copropiedad. En el caso contrario, puede iniciar un procedimiento sancionatorio. Pero esa es como porque todavía se mantiene la responsabilidad civil y penal que puede tener el administrador. Y ahora se agrega esta nueva responsabilidad administrativa. Eh, Perfecto. Y esto significa entonces, tal como tú lo estabas señalando antes, que pudiera no solamente haber una reclamación, sino que también se puede llegar más allá a través de lo de siempre, digamos que sería que sería esto de ir a jugar a policía local y reclamar en contra del administrador, pero también hay otra, una especie de nueva fórmula o nuevas acusaciones, que es como administración desleal, ese tipo de cosas. ¿Cómo, en qué momento puede pasar de ser una reclamación porque yo no cumplí con algo como administrador a ser o a que se me catalogue como administración desleal? Bueno, es que ahí también depende, es que ahí son las distintas vías de responsabilidad, como para dejarlo claro, como que hay antes de la dictación de esta nueva ley existía la responsabilidad civil y la responsabilidad penal. Hay una responsabilidad, ahora con la nueva ley se crea esta responsabilidad administrativa, entonces ahora hay tres ejes de responsabilidad que puede responder un administrador. Y ahí la ley nueva hace mención respecto a la lista si es que está por vía administrativa o vía judicial. Eh, Se puede iniciar por vía judicial principalmente y una vez dictada la sentencia y una vez que está firme y ejecutoriada, hay un deber de iniciar de oficio por parte del servio. Si toma conocimiento de una dictación de una sentencia judicial que responsabiliza al administrador, tiene un deber de iniciar el procedimiento sancionatorio y ahí, dependiendo de la infracción que exista, va a aplicar la multa o sanción respectiva. Pero ya para iniciar por sede penal, ya es como un tema de que, no sé, el caso del administrador que se robó plata. O sea, ahí puede haber iniciar o no sé, por un incumplimiento de la certificación de un ascensor, se cayó el ascensor y murió una persona. Ahí como, ahí puede mutar la responsabilidad a una sede penal, pero yo dentro del ejercicio de la profesión no me ha tocado ver ese tipo de situaciones, Ya. pero la ley se pone.
media de ver ese tipo de esas situaciones Claro. para regularla ante en caso que ocurra. Perfecto. ¿Cuáles son las consultas más frecuentes que te han hecho los administradores en relación a la ley de copropiedad actual? Mira, las principales consultas que me han hecho son aspectos prácticos en respecto a la aplicación de la ley, tales como la correcta realización de la asamblea, la facultad del comité de administración, los mecanismos de cobro de gastos comunes y gestión de morosidad. Estas consultas evidencian que la dificultad no radica en la complejidad de la norma, sino en su correcta interpretación y aplicación del día a día. Igual yo también he sido crítico respecto a la norma. Creo que al momento de estudiarla me doy cuenta que reguló mucho una vez que, por ejemplo, el caso de la morosidad es un tema de que no se puso a pensar la norma respecto a la posibilidad de regular que la comunidad siga manteniendo flujo de caja. Como, o sea, se puso, dio herramientas para la morosidad, el tema del corte de suministro, los convenios de pago, eh, hacer el cobro judicial, pero no dio una solución a la comunidad, ya que ahí de respecto al manejo que pueda tener la misma comunidad, el administrador, el comité de administración o el mismo acompañamiento legal, de crear un nuevo fondo que permita exclusivamente tener este colchón para las comunidades para que continúen con el flujo de caja porque revisando reglamentos de copropiedad me ha tocado ver que hay ciertas que las inmobiliarias exigen una garantía extra de gasto común a los copropietarios, pero que ahora derechamente son ilegales, como salvo que se acuerde en la asamblea de copropietarios, no me pueden imponer derechamente una otra garantía extra para asegurar la caja. Si no, es más fácil hacer este acuerdo en asamblea, como ya entregado todo y haber actualizado el reglamento, tener una herramienta que permita tener un flujo de caja a las comunidades. O sea, a mí me han contactado personas de otras ciudades, administradores de otras ciudades, por un problema de cobranza judicial, por dos copropietarios que le deben 9 años de gasto común, ya es una suma de más de 40 millones. La comunidad, ¿cómo lo ha visto solucionado? Usando el fondo de reserva, que ahora la ley prohíbe utilizar el fondo de reserva para ese tipo de cosas. Entonces, como el legislador se quedó endeble con ese tema, creo que ya aquí queda en solución de la misma comunidad poder tomar un acuerdo y ver algún tipo de solución para poder tener flujo de caja. A propósito de asamblea que mencionaste en algún momento, ¿cuáles son los tipos de asamblea, los quórum que exigen para los temas a tratar en cada una de ellas? Mira, en ese tema la ley vino a modificar el tipo de asambleas, como antes estaba la asamblea ordinaria y la asamblea extraordinaria, ahora existen tres tipos de asamblea. Está la asamblea ordinaria, la asamblea extraordinaria, y la asamblea extraordinaria de quórum Reforzado. extraordinario, forzado, gracias, en el cual ahí la ley deja claro respecto al porcentaje para la composición de la asamblea. En el caso de la asamblea ordinaria es de un 30%, en el 33, caso de 33%, después está el 50+1 y después está el 66%. claro, Y con la toma de decisiones, ahí están las primeras dos casos, el 50, como la mayoría absoluta que participan. Y en el claro. caso de la asamblea reforzada es del 66%, que hay el mismo La, quórum para la formación y para la toma de decisiones. ok, por ejemplo, para modificar el reglamento de copropiedad, ¿qué tipo de asamblea se requiere? Ahí ha habido una duda respecto a algunos administradores que creen que es reforzada, pero al final es extraordinaria simple nomás, como el 50+1. El 50+1, ¿verdad? Y para la Sí. decisión, para la votación, También el 50+1. Ahí la ley se toma, de hecho, el artículo 15, el numeral segundo, regula el caso de la modificación del reglamento y lo pone, y ahí deja claro en el cuadro, que de hecho uno lo revisa la ley en la biblioteca del Congreso, el cuadro está como mal pegado, de hecho. Está como... pero ahí aparece el tema de la modificación del reglamento y te deja claro cuál es el porcentaje para la constitución de la Asamblea y cuánto el quórum para llegar a acuerdo. bien. Otra situación, para hacer esta modificación de reglamento o actualización, como le quieran llamar, o ajuste, se hace en una asamblea, ¿se requiere la presencia de un notario o no es necesario? Si se requiere, como para este tipo de cosas, para la modificación del reglamento, si se requiere o sea,
Igual, aunque esté la duda, sí se requiere la presencia del notario, y porque después también hay que reducir a escritura pública el acta de la asamblea, porque para que el reglamento de copropiedad sea exigible y oponible a la comunidad, tiene que estar inscrito en el conservador de bienes raíces, Claro, lo cual requiere que estar, por temas de forma del conservador, tiene que estar en escritura pública. ok. Entonces igual tiene que estar todo regulado como escritura pública y bueno, también le permite dar más legalidad a la actuación cuando hay un notario, porque es ministro de fe. Ahora, en el caso de que la comunidad quisiera hacerlo vía consulta por escrito, ¿es factible hacerlo o tiene que ser por asamblea extraordinaria? El mismo artículo 15 de la ley permite tiene el mismo peso hacer la consulta por escrito, tiene el mismo valor legal, ¿Y cuál sería pero el procedimiento? ahí la ley señala que tiene que haber una audiencia informativa previa antes Claro, de hacer la consulta por escrito, que es obligatoria sí. para poder informar a la comunidad respecto a lo que se va a hacer, qué es lo que información que se va a entregar en la consulta por escrito. En este caso, la actualización del reglamento es que la consulta por escrito va a ser por la actualización del reglamento, que se va a acompañar el documento entero del reglamento actualizado para que lo lean, puedan hacer los comentarios que quieran hacer, y ahí va el acta de la consulta por escrito acompañado si es que aprueban o no la actualización del reglamento. Ok, pensemos de que se mandó la consulta por escrito. Eh, ¿Cómo funciona el plazo ahí? ¿Existe un plazo? ¿Cuánto es el mínimo? ¿Cuánto es el máximo? ¿La ley establece algo así o no? La ley fija el tema, por ejemplo, el tema de la citación establece un plazo de 5 a 15 días Sí. antes de la asamblea. Mm. Entonces, como por ahí hay que tomar, pues, puedes tomar ese mismo plazo para poder regular el plazo, porque tampoco puedo extender un mes entero a hacer la consulta por escrito. Pero sí 10 días, 15 días. Se podría, Sí, de como acuerdo a se la podría ley. alejar No, en ese mismo no tiempo, lo sí, tal prohíbe. cual. Sí, tal cual. ¿Ya? Ok. Y después entonces, ¿cómo se recoge la votación? ¿Quién la contabiliza? ¿Se hace un acta? ¿No se hace? Mira, ¿Cómo? ahí se hace un acta, se lleva toda esta información al notario. Al El notario. notario tiene que, ahí juega un rol muy importante el administrador respecto al registro de copropietarios, porque el reglamento de la ley habla de cómo tiene que hacerse y actualizar el registro de copropietario y Ujú, cómo se acredita la titularidad del copropietario arrendatario, donde va el título de dominio, si es arrendatario tiene que ir acompañado al carnet, el contrato de arrendamiento, el carnet de identidad para poder identificarse, y el notario tiene que probar que las personas que actuaron, participaron en la consulta por escrito, son las personas que son copropietarios y hacer esta acreditación como ministro de fe, y recién ahí se acredita que tiene validez legal la consulta por escrito. Eh, Ahora, aprovechando que estamos hablando de esto que es importante y que tú también, digamos, asesoras, eh, cuando yo voy a hacer esta consulta por escrito, después eh, me entregan la documentación o la votación, yo la llevo a la notaría. ¿Cómo se hace? Ahí hay que llevar el registro también de, mm, de los que ¿El votaron. copropietario? Claro, Ujú. hay que llevar ese registro. ¿Verdad? Pero, ¿cómo es el quórum para la votación ahí? ¿Cuánto de la comunidad debiera votar? ¿Cómo funciona esa parte? O sea, ahí es la aplicación del mismo quórum de la asamblea, dependiendo del tipo del tema objeto de la consulta por escrito, En tiene este que aplicar el caso, mismo quórum. en Si el este caso de la caso modificación. El caso de la debería modificación votar del el 51%, reglamento, o sea, el 50 más uno. exacto. O sea, tiene que participar el 50 más uno y tiene que ser aprobado por el 50 más uno. Ok, perfecto. Ok, queda clarísimo. Espero que les haya servido a los colegas, porque siempre en el grupo de WhatsApp que tenemos, ¿verdad? Hacen la misma pregunta y otra vez y otra vez. Así que esperemos que ahora le quede más clara. O ¿Cuál es la sea, forma ahí correcta?
ahí Dime. igual lo importante siempre es tener el registro propietario actualizado a la fecha, porque eso también le permite al administrador llevar toda la ¿Y qué, documentación y que el notario haga esto más rápido, si no puede y qué estar pasa mucho si el tiempo. administrador no tiene actualizado al 100%? Porque el administrador, lamentablemente, no puede ponerle una pistola en la cabeza a la persona para que entregue la información, ¿verdad? ¿Qué pasa si el administrador no tiene toda la información? O sea, es que igual ahora la ley, o sea, más específicamente el reglamento de la ley sanciona al copropietario que no entrega la información. O sea, está el deber del administrador de actualizar el registro una vez al año, pero también hay un deber por parte del nuevo copropietario o nuevo arrendatario de entregar la información dentro de un plazo, no sé Ok, si eran 30 días hábiles, que ya, tiene que deber de entregar la ok. información. Pero ya, no me la entregó, ¿qué hago? ¿Lo denuncio al Lo juego de puede policía se, local? se puede sancionar, la ley permite sancionarlo. Sancionar, o sea, con una multa. Pero así todo me paga la multa, pero no se registra. O sea, de ahí ya ahí es ir por el otro lado, pues, ir a ¿Se puede ir preguntar, a ir a jugar a ver el policía local, por archivero. ejemplo? Se puede ir al juzgado de policía local para poder hacer la exigencia, o ya con la asesoría de un abogado, ir al conservador de bienes raíces y buscar la información. Ya, ok, a costo de la comunidad. ¿O se le podría Sí, después ese costo sí, se podría aplicar a agregar ese? derechamente. Sí, se puede, ¿verdad? Perfecto. Ok. Bueno, lamentablemente se nos está acabando el tiempo, pero no bueno, primero darte las gracias por habernos acompañado y habernos aclarado una serie de dudas. Pero si algún auditor quiere contactarse contigo para hacerte una consulta, contratar tu servicio derechamente, o porque necesita tenerte ahí en la agenda para en cualquier momento pedir tu ayuda, tu asesoría profesional. ¿Dónde te contacta? Mira, todos aquellos interesados pueden contactarnos a través de nuestros canales digitales de Justicia Comunidad, incluyendo sitio web, medios comunicacionales directos, LinkedIn, Instagram, WhatsApp directamente. El enfoque del servicio está orientado a acompañar al administrador y a las comunidades en la prevención de conflictos, el cumplimiento normativo y la mejor gestión y la mejora de la gestión del administrador mediante una combinación de asesoría jurídica y herramientas tecnológicas. Porque también algo que no lo había mencionado antes, el nombre de Justicia Comunidad nace a partir de justicia y hay comunidad, como somos partidarios de utilizar las nuevas herramientas disruptivas que hay hoy en día y eso también permite hacer algo más rápido con el trabajo con las comunidades. Perfecto. Ok, entonces a través de la red ya pueden Justia Comunidad, lo pueden googlear y ahí entonces seguramente va a salir la dirección donde los pueden ubicar. Quiero darle las gracias también a Bahía Sur, que son líderes en limpieza, mantención y reparación de piscinas, a Ingelif, mantenimiento de asesores en lo que se puede confiar plenamente, copropiedad legal, abogados y profesionales expertos en la actualización del reglamento de copropiedad, vivo en condominio.cl, empresa especializada en auditorías, asesorías contables y capacitación de administradores. Y también inscríbete, los que quieran hacer el curso de administración, en cursoslaborales.cl. Recomendado muchísimo por mí porque además tengo una cierta participación ahí en las clases. Así que todos muy, muy cordialmente invitados. Bueno, si nos estás viendo por YouTube, ponle ahí me gusta, suscríbete a nuestro canal, nos ayuda mucho a difundir esta actividad. Gonzalo, muchísimas gracias, como te decía, por acompañarnos. Espero que esta no sea la primera vez, sino que podamos ir continuamente conversando sobre estos temas que nos ayudan a ir aclarando un montón de dudas, no solamente a los administradores, sino que también a los comités de administración. Así que muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias, Aníbal, por la invitación. Espero que poder participar en otra instancia en el programa de Hablemos de Copropiedad. Creo que es una muy buena instancia y bien interesante para seguir fortaleciendo y profesionalizando el rol del administrador y también acompañando a los comités respecto a ciertas dudas legales que puedan tener respecto a su rol como órgano vigilante del actuar del administrador y apoyando también a las comunidades también. Perfecto. Y a ustedes, estimado amigo, entonces, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo jueves a las 11 en punto. Chao. Chao, que estén bien.